trabajo y valor. La idea de que haya algo especial en el trabajo como fuente de la producción y del valor de mercancías individuales existía desde antes de que Marx naciera, y no solamente entre los radicales, sino incluso entre economistas ortodoxos como Adam Smith, el padre de la economía de laissez-faire. La primera frase del clásico de Smith de 1776, La riqueza de las naciones, dice: el trabajo anual de cada nación es el fondo del que se deriva todo el suministro de cosas necesarias y convenientes para la vida que la nación consume anualmente y que consisten siempre en el producto inmediato de ese trabajo, o en lo que se compra con dicho producto a otras naciones. Hacia fines del siglo XIX, sin embargo, los economistas habían abandonado ya la idea de que era principalmente el trabajo lo que determinaba el valor de los bienes, dado que el capital, la administración y los recursos naturales también contribuían a la producción y tenían que pagarse del precio de esa producción, si era que estos insumos del proceso de producción habían de ser continuados. Pero, fundamentalmente, el trabajo, como todas las otras fuentes de costes de producción, no era ya visto como la fuente del valor. Por el contrario, era el valor de los bienes para el consumidor lo que hacía que valiera la pena incurrir los costes necesarios para producir dichos bienes, siempre y cuando el consumidor estuviera dispuesto a pagar una suma suficiente para cubrir dichos costes. Este nuevo entendimiento marcó una revolución en el desarrollo de la economía. Es también un recordatorio aleccionador de cuánto puede entorpecer a gente altamente inteligente la tardanza en deshacerse de una concepción errónea cuya falacia parece evidente vista en retrospectiva. No son los costes los que crean el valor, es el valor lo que hace que los compradores estén dispuestos a pagar por los costes incurridos en la producción de lo que quieren. Donde los costes incurridos exceden lo que los consumidores están dispuestos a pagar, el negocio simplemente pierde dinero, porque esos costes no crean valor, independientemente de que sean costes laborales u otros, y los consumidores no pagarán por algo que no valoran lo suficiente como para cubrir esos costes. A pesar de que también es trabajo lo que hacen aquellos que proyectan, administran y coordinan las actividades de las personas que directamente ponen sus manos sobre las cosas que están siendo fabricadas o construidas, el término mano de obra o trabajador, por lo general, está reservado a los empleados. Así, alguien que trabaja 35 o 40 horas semanales en una fábrica u oficina es llamado trabajador, mientras que alguien que trabaja 50 o 60 horas a la semana administrando la empresa no lo es. Claramente, la cantidad de trabajo que se realiza no es lo que convierte a alguien en trabajador, en el sentido popular en que se utiliza el término. Lo que puede verse físicamente siempre es más real que lo que no se puede ver. Aquellos que visiten una fábrica en funcionamiento podrán ver a los trabajadores creando un producto. Pero no podrán ver la inversión que hizo dicha fábrica posible, mucho menos la planificación, el análisis y la experiencia de prueba y error que hicieron posible la tecnología y la organización con las que los trabajadores trabajan, o las vastas cantidades de conocimiento y perspectivas que se necesitan para lidiar con mercados permanentemente cambiantes en una economía y sociedad permanentemente cambiantes. Si ignoramos o hacemos caso omiso de estas realidades, creemos que solo aquellos que manipulan objetos tangibles frente a nuestros ojos están creando la riqueza, y pensaremos que el hecho de que alguna parte de esta riqueza se vaya a otros representa una explotación de sus productores reales. El crecimiento y desarrollo de insumos no laborales como la ciencia, la ingeniería y las sofisticadas políticas de inversión y gerencia, así como los beneficios institucionales de una economía coordinada por precios, han dotado a miles de millones de personas alrededor del mundo de mayores estándares de vida. Si el trabajo fuera, de hecho, un recurso crucial de la producción y la prosperidad, entonces la regla debería ser que los países con grandes masas de trabajadores que se esfuerzan muy duro durante muchas horas serían más ricos que los países donde la mayoría de las personas trabajan un número inferior de horas, de una manera menos agitada y bajo condiciones más placenteras, que, por ejemplo, incluyen frecuentemente aire acondicionado. En realidad, ocurre exactamente lo contrario.
Son los agricultores de los países del tercer mundo los que suelen trabajar duramente bajo el sol y en duras condiciones, como en el pasado también sucedió en las naciones occidentales, que, sin embargo, se han ido transformando en suaves y prósperas bajo el capitalismo moderno. Es precisamente en los países más pobres del mundo donde el trabajo de los adultos es complementado con el de los niños. Más de la mitad de los niños entre los 5 y 14 años trabajan en Sierra Leona y más del 60% en Níger. Si aquellos que no son trabajadores obtienen su riqueza de explotar al trabajador, entonces sería de esperar que en los países donde hay muchas personas ricas haya también muchos trabajadores ordinarios que son particularmente pobres. Por ejemplo, dado que Estados Unidos no solamente es el país con mayor cantidad de multimillonarios con fortunas que ascienden a más de $1.000 millones, sino que tiene casi la misma cantidad de multimillonarios que el resto del mundo en su conjunto, sería de esperar que los estadounidenses de a pie fuesen especialmente pobres, si la teoría de la explotación fuera correcta. Pero, en la práctica, el nivel de vida estadounidense ha sido desde hace mucho la envidia de gran parte del mundo. En contrapartida, vastas regiones pobres de África no tienen ni un solo multimillonario. Si la riqueza de las empresas o de los ricos se extrae del trabajo, sería de esperar que el ingreso de uno suba cuando el ingreso del otro desciende. Sin embargo, lo que ocurre es lo contrario. Durante la Gran Depresión de la década de 1930, cuando los ingresos de los trabajadores estadounidenses se desplomaron, las ganancias societarias no solamente declinaron sino que en muchos casos desaparecieron del todo, dejando a las sociedades comerciales estadounidenses operando con números rojos durante 2 años consecutivos. De manera similar, durante la crisis económica de 2008, muchos multimillonarios perdieron dinero. En Estados Unidos, por ejemplo, Bill Gates perdió $18.000 millones y Warren Buffett perdió $25.000 millones. Hubo una pérdida total de $2 billones entre los multimillonarios, cuyo número alrededor del mundo declinó en 1,5 millones de personas y cuyos activos totales cayeron en un 20%. Si las desigualdades de ingreso y riqueza fueran tan repulsivas para la mayoría de las personas en la misma medida que lo son para algunos intelectuales, sería difícil explicar la causa por la que Estados Unidos atrae más inmigrantes que cualquier otro país. La desigualdad salarial ha sido desde hace mucho tiempo mayor entre los estadounidenses que entre las personas que trabajan en Australia, Suecia, Gran Bretaña, Alemania y otros países. Sin embargo, en la medida que las personas emigran por razones económicas, el nivel absoluto de bienestar parece tener mayor peso que su distribución estadística. Lo mismo ha ocurrido en otros tiempos y lugares. Por ejemplo, en 1982, cuando Ghana tenía una distribución del ingreso más igualitaria que su vecino Costa de Marfil, pero este último tenía un mayor ingreso promedio, la migración neta fue de Ghana a Costa de Marfil, no al revés. Como suele ocurrir, las realidades económicas no son muy complicadas, pero tenemos, no obstante, una gran dificultad para librarnos de la maraña de falsos mitos y concepciones. Esto es particularmente cierto en lo que concierne al trabajo, porque el trabajo de las personas ha sido tan central en sus vidas que ha llegado a definir quiénes son, como se refleja en el gran número de apellidos que hacen referencia a ocupaciones: zapatero, quintero, tejedor, mercader, molinero, herrero, barrero, etc. Sin embargo, más allá de lo emocionalmente poderoso que el papel del trabajo pueda ser, sigue siendo tan solo una parte del patrón general económico de la asignación de recursos escasos que tienen usos alternativos.